Y el día de hoy voy a estar hablando acerca de las oraciones apostólicas. Ahora, y no quiero poner en cuestiones de la oración como en otros lugares o en otras religiones le hacen como la oración para la depresión, la oración para la abundancia, la oración para tener un coche nuevo. No, las oraciones apostólicas no son nada que ver con esto, sino realmente es orar de acuerdo al corazón de Dios. Acompáñame por favor a Juan 6:29, porque las oraciones apostólicas van más allá. Las oraciones apostólicas nacen de un hecho en el cual todos estamos llamados a ser, que es el reino de los cielos. Entonces abre tu Biblia en Juan 6:25 al 27. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice el 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y cuando Jesús está hablando aquí en Juan 6, ya había hecho el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes con los 5,000. Y ahorita habían atravesado el mar de Galilea y estaban al otro lado, y la gente lo estaba buscando y le estaban diciendo: ¿dónde estás, Jesús? Y Jesús les contesta: a ver, ¿por qué tú me estás buscando? ¿Por lo que yo te di, por el milagro que te di, o estás buscando por más intimidad de Dios, por las cosas del reino? Y algo que me encanta, en otras versiones dice que la comida que perece. Yo sé que toda la comida perece y toda la comida se desgasta, pero Jesús está hablando de otro tipo de comida, de una comida espiritual, en el cual todos tenemos que andar buscando esa comida espiritual, porque creo que todos estamos llamados a más cosas. Una hermana me escribió hablando del viernes, y te voy a pedir que me acompañes a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y me decía: pastor, ¿qué fue lo que usted dijo y cómo se basó en esas cuestiones de que cuando nosotros buscamos el reino de los cielos, todas las cosas me serán añadidas? Y creo que muchas cosas en nuestras vidas van a ser resueltas, o mis oraciones van a ser contestadas cuando yo busco el reino de Dios. Algo que hemos de entender en Mateo 6:33, dice la palabra de Dios. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque ¿qué? Porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y sabes, esas palabras vienen de Jesús en el momento que ya había dado la indicación del Padre Nuestro. Los apóstoles y los discípulos le dijeron: a ver, espérame tantito, ¿cómo yo puedo orar? Y ya Jesús le dijo: bueno, métete a tu recámara, ve a la intimidad, y después dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero termina ese plan diciéndole: hey, debes de entender algo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. ¿Qué debes de hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué podemos utilizar las oraciones apostólicas? ¿Qué son las oraciones apostólicas? Son oraciones que Jesús y sus apóstoles dieron, y que son oraciones que están centradas en Dios. Son oraciones que nos dan una meta a seguir.
No sé si te ha pasado que a veces estás orando y estás, sí, Señor, te pido por el pueblo de Israel, y se te cruzan los pensamientos, y luego empezaste por el pueblo de Israel y terminaste en pidiendo por los niños de Somalia. Sabes, no hay muchas veces enfoques en nuestra oración. ¿Qué hacen las oraciones apostólicas? Que nos enfocan a llegar y a orar acertadamente. Porque algo que he entendido es que yo no puedo andar, ¿sabes?, picoteando a todo lado. Tengo que enfocar mis oraciones. Voy a orar por algo en específico. Y dice, pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Romano 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que nosotros no sabemos. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero ¿qué dice? El Espíritu mismo intercede por nosotros. Las oraciones apostólicas nos ayudan a poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, son palabras inspiradas por Dios. Dice la palabra de Dios que toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para redarguir, para edificar, para consolar. Debemos entender que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, y esas oraciones no es que es la oración, ¿sabes? Sino esas oraciones enfocadas por Dios para muchas cosas. Entonces, son 24, no vamos a ver todas, pero vamos a ver las que creo yo que son las más importantes. Entonces, escribe si tú estás escribiendo, y te recomiendo mucho que puedas escribir todas estas. Son oraciones en las cuales los apóstoles estaban orando para el pueblo de Israel. Entonces, Efesios 1:17, y creo que de todas estas es mi favorita. Y cuando Pablo empieza a hablarle a los de Éfeso, empieza a animarlos a que ellos deben de estar enfocados en conocimiento de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 1:17, dice la palabra de Dios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y toda autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice en el 15, dice por esa, el 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Y es donde Pablo empieza a decir esto. ¿Qué es esta oración? En Efesios 1:17 al 22 es la oración que es una oración por revelación de la belleza de Jesús, para que caminemos en nuestro llamado y destino por el poder de Dios. ¿Qué quería decir Pablo en estos versículos? Le está diciendo a los de Éfeso, debes de entender algo. Tú tienes un propósito, tienes un destino y tienes una autoridad. Y el primer punto es, debes de conocer a Jesús. Dice, pidan a Dios espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué dice? En el conocimiento de Él. ¿Qué es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia? Y después todas las cosas me serán añadidas. Pablo dice, debes de entender algo, busca conocerlo a Él. Pablo dice, busca conocerlo. La revelación de la belleza de Jesús, para que caminemos en nuestro llamado. Si tú ves más adelante, dice alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos. Y te está diciendo, debes de orar por conocerlo, pero también debes de orar para que entiendas quién eres tú.
Tú tienes una esperanza eterna, has sido llamado y tienes un propósito eterno. Y dice, ¿y cuál es la supremamente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder de fuerza? Y me encanta, 20 dice, y la cual operó en Cristo. Esa misma fuerza, poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, esa misma fuerza y ese mismo poder está en ti. Y Pablo te dice, a ver, debes de entender que debes de conocerlo, debes de entender que tienes un propósito, pero también debes de orar para saber que tú tienes poder. Tienes poder, el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está aquí. Y en el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y qué dice? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. El mismo poder y autoridad que tiene Cristo, lo tienes tú. Si puedes ponerle amén. Porque debes de entender, dice que sometió todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Y dice que los puso ¿qué? Bajo sus pies. Pero en el 22 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. O sea, tú y yo tenemos poder, tenemos autoridad, y todas las cosas están bajo mis pies. Ahora, conoces a Jesús, sabes que tienes una esperanza eterna, sabes que hay un poder en tu vida y sabes que todas las cosas están bajo tus pies. ¿Por qué? Porque Cristo las ganó para ti. Te enfoca esta oración. Efesios 3:14. Efesios 3:14, del 14 al 19. Y esa es una oración para recibir el poder del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús se manifieste en nosotros para que experimentemos el amor de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué dice? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos a toda la plenitud de Dios. Y en esta oración yo quiero decirte una cosa. Somos tan chafas, y no sé si puedo utilizar esa palabra, pero somos a veces tan chafas que no llegamos a entender el amor inmenso que Dios tiene para con nosotros. De verdad, Pablo le está diciendo a los efesios: es que yo oro, doblo mis rodillas para que llegas a entender cuánto Dios te ama. Porque a veces no sé si estamos enlelados en otras cosas que dice: hey, doblo mis rodillas para que entiendas, dice el 19, y de conocer el amor de Dios que excede de todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda plenitud. Ay, es que Dios, nadie me quiere, nadie me ama. Es que me diste la peor esposa del mundo. Es que me diste el peor esposo del mundo. Mis padres no me aman, no me pelan, nada. Y Pablo te dice: entiende una cosa, debes de orar para que Dios revele la plenitud de su amor para contigo. Debes de entender que Dios te ama. Debes de entender la plenitud de su amor, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Eso está enfocado en Él, en conocerlo a Él, entenderlo a Él. Filipenses 1:9. Espero que estés escribiendo esos versículos para que tú puedas estar orando de acuerdo a la palabra. Filipenses 1:9.
Y no te voy a decir, ay, esa es la oración de la depresión. Pero cuando muchas veces estamos en estas cuestiones de depresión, de inseguridades, lo que tú puedes es abrir tu Biblia en Efesios 3 y decir: Señor, revélame tu amor. Revélame que no estoy solo. Revélame la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor para conmigo, Señor. De conocerte a ti. Pues no le vayas a poner ahí la oración de la depresión, pero debes entender que estas oraciones fueron enfocadas y reveladas a Dios. Dios reveló esas oraciones a sus apóstoles. Filipenses 1:9 al 11. Dice la palabra de Dios, dice: y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que ¿qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta oración de Pablo es una oración para amar, para que el amor de Dios abunde en nosotros por el conocimiento de Dios, y así produciendo justicia en nosotros. Esta oración es para vivir en santidad. Si tú ves aquí en el versículo 10, dice: para que aprobéis lo mejor, para que sepas qué es mejor para tu vida. Dice: a fin de que seáis sinceros y ¿qué? Irreprensibles para el día de Cristo. Pablo dice: debes de enfocarte en vivir en una vida en santidad. Debes de enfocarte en vivir sinceramente, llevando frutos de justicia en tu diario caminar. Yo creo que Pablo le estaba hablando a los filipenses, le estaba diciendo: hey, debes de orar para vivir en santidad, porque vas a ver que en la vida te van a ofrecer muchas cosas. Ya, a lo mejor el destino te va a dar un excelente trabajo, pero a lo mejor ese excelente trabajo que se te están abriendo todas las puertas te va a apartar de la presencia de Dios. O a lo mejor esa novia o ese novio que te está coqueteando y que te está haciendo sentir mariposas en el estómago, te está desviando del propósito de Dios. Y es por eso que dice en el 9, dice para que aprobéis lo mejor, para que lo pruebes. Entonces Pablo le dice: debes de conocerlo más a Él, debes de conocer su amor, para que tú puedas aprobar qué es lo mejor para tu vida. Dice a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice la palabra de Dios. Colosenses 1:9 dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa oración es una oración para conocer la voluntad de Dios, para dar fruto en el ministerio y ser fortalecidos a través de la intimidad con Dios. Y ese me encanta. En el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Perdón, me voy a saltar al 9. Dice: por lo cual también vosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que haces llenos de conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual.
Muchas veces decimos: Dios, ¿cómo puedo conocer tu voluntad? Dios, ¿cómo puedo saber si esto es de acuerdo a tu voluntad? Y Pablo le dice: debes de orar. Dice: debes de orar por conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Creo que una de las cuestiones más difíciles que tenemos nosotros como cristianos es: Dios quiere que ponga este negocio, Dios quiere que me vaya a vivir acá, Dios quiere, es parte de su voluntad, es parte de su voluntad que yo tome esa decisión, que yo vaya acá, que yo haga eso, es parte. Y Pablo dice: ora para que seas lleno de la voluntad, del conocimiento de su voluntad. Y luego dice en el 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia. Y me encanta como dice: a través de la intimidad de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ser fortalecidos? Es a través de la intimidad de Dios. En este tiempo de pandemia, ¿cómo tú puedes ser fortalecido? Es a través de la intimidad de Dios. Y esto nos lo está diciendo Pablo. Romanos 15, y estamos por terminar. Romanos 15, versículos 5 y 6. Romanos 15. Romanos 15, versículo 5 y 6. Y luego de ahí nos vamos a saltar al 13. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta oración es por unidad en la iglesia y para ser llenos de gozo sobrenatural, paz y esperanza. Y me dirás: pastor, es que solo me estás diciendo de unidad en la iglesia. Pero déjame decirte que tu casa es una iglesia. Tu familia es una iglesia. Y cuando Pablo está diciendo es que debemos de orar para que esa casa esté unida, para que tu matrimonio esté unido. Y ese es un enfoque, para que estemos unidos en una esperanza, en un gozo sobrenatural. Primera de Corintios 1:5. Primera de Corintios 1:5 dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 9. Dice, porque voy a leer desde el 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y ahora sí, Pablo empieza su oración. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esta oración nos habla para ser enriquecidos con todos los dones del Espíritu Santo, incluyendo predicación con poder y revelación profética. Y algo que me encanta: el pastor, nuestro pastor, su servidor, la pastora, no fuimos nosotros llamados solamente por orar. Pastor, quiero que ore para que Dios sane. No, lo vamos a hacer, pero tú fuiste también llamado para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Tú también fuiste llamado para dar una palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Por eso dice que tú ores para ser fortalecido. ¿En dónde? En todos los dones.
si hay jóvenes ahí que me están viendo, la verdad, tú fuiste llamado para ser fortalecido en los dones. No solamente los líderes, no solamente tus pastores, sino tú fuiste llamado para ser fortalecido en todos los dones. Y Pablo le está diciendo a los corintios: hey, ora para ser fortalecido en todos los dones, para que tú hables con poder y para que reveles lo que Dios quiere hablar a las otras personas. Segunda de Corintios 1:11, y ese es el penúltimo versículo. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice la palabra de Dios, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Hoy yo te quiero decir algo. Tú tienes un llamamiento, tú tienes un propósito. De verdad, dice en el 11, dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Tú tienes un llamamiento. Es que tú tienes un llamamiento. Tú no estás aquí en la tierra por existir. Tú no fuiste el resbalón de tus papás que se comieron la torta antes del recreo. Tú no fuiste el producto de la violación o el abuso. No, tú eres una persona pensada por Dios, que tiene un llamamiento eterno. Tú no estás aquí solo por existir. Tú no estás aquí solo para robar oxígeno en esta tierra. Tú estás aquí pensado antes de la fundación de la tierra, y tienes un llamado glorioso. Y por eso dice en el 11, dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de ¿qué? De su llamamiento, y cumpla ¿qué? Todo propósito. Para que Él cumpla todo propósito. ¿En dónde? En tu vida. En tu vida. Le voy a hacer y le voy a copiar al pastor. A ver, agarra tu dedito y ahora ponlo aquí y dile: yo tengo un llamado, yo tengo un propósito. Otra vez, agarra el dedito, señálate a ti y dices: ¿qué? Tengo un llamado y tengo un propósito. Pablo le dice a los tesalonicenses: debes de orar. ¿Para qué? Para orar para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla ¿qué? Todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Primera de Tesalonicenses 3, allá atrásito, capítulo 3, versículo 10 y 13. Primera de Tesalonicenses 3, 10 al 13. Dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Y en el 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, el día que os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para que con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean ¿qué? Afirmados vuestros corazones, que dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta oración habla para que sea derramada la gracia que lleve a la iglesia a una madurez, especialmente abundar en amor y en santidad. Ya lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: madura. Dice, a Pablo le está regañando a sus ovejas. Dice: es que tú pudiendo comer un filete bien grueso, mi esposa le gusta la carne, ahorita no está, pero a ella le encanta la carne así a 3/4, o que esté rojita, así crudita, sabes, toda jugosa. Y dice Pablo: tú pudiendo comer esa filetote,
sigues comiendo, sigues tomando leche, porque no has crecido y no has madurado. Y entonces Pablo le dice, ora para madurar, para ir al paso. Dice el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros, para con todos, como también lo hacemos nuestro Dios. Y no quiero, pero el amar a tus enemigos es madurar. El amar a tus enemigos es crecer y decir, híjole, este hermano, ahorita no tenemos hermanos al lado, pero este hermano que se siente al lado de mí me cae bien gordo, porque siempre me quita el espacio, me haga eso. ¿Qué dice? Dice crecer en el amor, dice crecer y abundar en amor unos para con otros. Es que el yo amar a las personas que no me hacen bien es crecer y madurar. El decir, fulanita de tal habló mal de mí, fulanito de tal habló mal de mí, pero lo amo simplemente porque es hijo de Dios, o lo amo simplemente porque la misericordia de Dios y de Dios se renuevan siempre, cada día, para con todos. Y aun cuando es hija del diablo o hijo del diablo porque no ha aceptado a Cristo, lo amo. Aun cuando me haga la vida de cuadritos, lo amo. Y eso significa madurar. Te voy a dar unas citas, no puedo leer todas, tengo un minuto, pero apunta, si estás apuntando, son más oraciones apostólicas. Dice 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 5, Hechos 4, 29 al 31, Lucas, Hechos 4, 29 al 31, Lucas 24, 49 y 50, Isaías 63, 15 y 16 al 64, 1 al 5. O sea, es Isaías 63, 15, 16 y se salta hasta el 64, 1 y 5. Hechos 2, 17 y 21. Hechos 2, el versículo 17 al 21. Romanos 10, 1. Romanos 10, 1. Romanos 11, 26 y 27. E Isaías 62, 1. E Isaías 62, 1. Me vas a preguntar, pastor, ¿por qué me estás dando estas oraciones apostólicas? Porque debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios. De verdad debemos entender, y estas oraciones a mí me las enseñaron mi mentor en mi instituto bíblico era Kevin Green, y estas oraciones están en parte del estudio de Arte Copa, que es en casa de oración en Kansas City, y es parte de la formación que yo tuve, de que debemos orar, debemos de dejar de orar en las cosas que yo quiero. Y si quiero mi coche del último año, y debes de salir de verdad de tu confort y buscar las cosas eternas. Sabes, mañana puedes morir y tu coche del año, ¿sabes qué va a pasar? Lo van a vender o lo van a echar, quién sabe. Pero debes de empezar a buscar las cosas eternas que vienen contempladas en estas oraciones. No es la oración para que me vaya mejor, no es la oración para salir de la depresión, no, es la oración que viene conforme a la voluntad de Dios. Y creo que como iglesias debemos de ir más allá. Ahora, creo que se perdió, no sé qué pasó, pero si alguien quiere estas oraciones, lo que vamos a hacer, yo tengo un manual, no las puse, no les dije antes para que lo escribieran. Manden un WhatsApp a la Mies y ahí les vamos a llevar. Es 508-3848, ahí lo pueden enviar en este catálogo.
Señor, hoy oro, Padre, que podamos crecer en ese tiempo. Señor, yo oro para que tú seas con nosotros, Padre, que tú estés intimando, Señor. Queremos crecer, queremos orar de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que tú seas con cada uno de nosotros, bendícenos. Señor, que tú seas en nuestras vidas, Padre. Hoy oramos por la salud de Dulce Trujillo y su mamá. Van a internar a su mamá por complicaciones de salud de COVID. Hoy te pido que tú seas. Hoy oramos por Dulce y su mamá. Hoy oramos que tú sanes, que liberes y que tú seas en sus vidas. Sánalas de COVID. Sánalas de COVID, que no haya complicaciones. Padre, hoy nos comprometemos a orar de acuerdo a tu voluntad. Te bendecimos, te exaltamos y te honramos en el nombre que sobre todo nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.